que esa era nuestra intención, recoger todas esas experiencias de la gente que estaba comenzando empresas. Sí. Y que dentro de unos años se van a ver como los emprendedores de principio de siglo. Y una vez me dijiste algo que me tocó y me llenó y me hizo sentir súper bien. Estamos dejando, pues, récord, evidencia. Sí, como una documentación de lo que pasó que ahora ya es el En los inicio de pymes. iniciadores, ¿no? O sea, de pequeñas y medianas empresas de Yucatán, de Sí, sí. primeros años. ¿Y qué es la realidad, no? Hablamos igual un poco sobre lo, el valor que te deja esos proyectos que haces a través de mucho tiempo, ¿no? O sea Sí. porque en el momento y sí hay la dedicación que le pones para cada grabación y lo revisas después, pero luego cuando lo ves todo completo, Está es otra cosa, impresionante. ¿no? Y ya empiezas a ver algunos patrones que no verías solo. Y es muy padre. Y además que se queda ahí, ¿no? Se queda y está. Allá se queda. Sí. Eso es lo que me encanta del ciberespacio, ¿no? Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Después de los aplausos puedes decir hola. Hola, Maru. Lo vamos a dejar así. Porque hace más de 5 años, no, No. más Que de vino. 3 años que no grabamos como Padrecito Empresarial. Sí es. Está con nosotros por tercera ocasión Ricardo Ancona, que nos acompaña para grabar este capítulo, que va a ser el penúltimo capítulo. Lo grabamos hace unas semanas, porque él estuvo aquí antes de Navidad del año pasado, y a Alejandra, a ti se te ocurrió que sería buena idea de cerrar o cuasi cerrar el ciclo de 10 años del podcasteo con una plática que no es entrevista con Ricardo Ancona. Bienvenido. Muchas gracias. Se siente como regresar. La a estar verdad. de visita. Vamos a hacer un pequeño recap Dale. para las personas, que son muchas, que pues no han estado con nosotros desde el principio. Ujú. A lo mejor fue en enero o febrero del año 2014, este joven y su mejor amigo, Diego Escalante, me fueron a visitar meses después de que Ricardo habías tomado Iniciadores. Más o menos. Más Por o ahí menos. está. Y, o sea, no fue antes de tomar Iniciadores, fue después de que tú fuiste mi alumno en Iniciadores. La verdad ya no me acuerdo. Pero yo sí. Vamos a decir que sí. Te creo, te creo. Ahorita te voy a justificar por qué fue después. Tú siendo el curioso, lector, siempre entusiasta, buscador y encontrador de las nuevas tendencias, lo último, la comunicación, lo nuevo, pues, encontraste esta onda del podcast. Sí. En México, a lo mejor algún otro aventurero cibernético, lector, estudioso, curioso como tú, a lo mejor había encontrado la línea de los podcasts, pero seguramente en Mérida, Yucatán, no existía un programa de podcast. Ujú. Ustedes dos me fueron a visitar para decirme que iban a comenzar la primera red de podcast. Evidentemente, primero me tuvieron que explicar qué era un podcast. Estamos hablando hace más de 10 años. Ya has conocido los podcasts tú.
Ah, Sí, sí, sí es cierto. sí Yo ya sabes. los conocía porque yo seguía podcast de Canadá. Sí, Tienes toda la razón. Ya ves, sí. a ti sí te acuerdas cosas que a mí se me olvidan. Y tú, y lo mismo. Sí. Completamos. Sí, Lo que me tuvieron que explicar era cómo íbamos a grabar un podcast, porque yo pensaba que se hacían en estaciones de radio, en estudios, pues, con edificios y con muchísima tecnología. Y lo que me explicaron era que ujú, sí se necesitaba cierto conocimiento, cierta tecnología, pero que ustedes la tenían. sí. Sí, ¿cómo fue? O sea, a través, creo que de Diego mismo, empecé a escuchar podcast ya hace, ahora, pues, tal vez 12, 15 años Ajá. más. Y todo era en inglés, ¿no? O sea, todos los podcasts eran en Estados Unidos, Canadá, donde sea. Y dije, ¿por qué? Ajá, si nadie los hace, ¿por qué no los voy a hacer yo? Entonces fue que decidimos hacerlo y Diego fue el que estuvo investigando cómo ¿Cómo organizar, cómo hacerlo? hacerlos, ¿no? La verdad es que ahorita, primero de la parte tecnológica está mucho más fácil, ¿no? O sea, cómo ponerlo en la plataforma, ¿no? Spotify lo hizo, como que trajo una nueva onda de personas que quieren escuchar podcasts y hacerlos y subirlos, administrarlos, es más fácil. Pero en ese entonces era un poco como medio Sí, entender cómo necesitaba era, saber ¿no? un poquito de Sí. tecnología. Entonces era en escenarios en los que tenía sentido tener como un pequeño grupo de podcast que la producción estuviera en el mismo lugar, ¿no? Entonces Diego podía manejar toda la parte tecnológica. Pues ya si lo habías hecho para uno, daba casi lo mismo hacerlo para dos, Ujú. tres, cuatro, cinco. Y le dije un día hablando con Diego, le dije, ¿sabes qué? Estaría bueno hacerlo, pero no hacer solo uno, sino hacer un grupo, aprovecharlo. Y, y vimos, y Mar fue una de las personas que hablamos. Y me acuerdo que te dije, o sea, podemos hacer una prueba y si quieres grabamos tres y si no te gusta, pues ya estuvo. Y darte Re- igual un montón de crédito, darte a ti, que dijiste, o sea, así como me das flores de no, Sofía, la buscar, verdad. buscar y encontrar, tú también, o sea, que tuvieras como, ok, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque esto tiene potencial y siento que combina bien con lo que tú dices, Con- con tu talento y quedó. Es la realidad, ¿no? O sea, y meterte a algo que pues no sabías muy bien cómo era la estructura que llevaba, pero también el entrar de lleno a decir, ok, esto no va a ser como un mini proyecto que vamos a ver cómo está, sino le vamos a meter de con todo, verdad, caña, sí. ¿sí? Y ya, y creo que algo que hizo que hiciéramos clic era que ya sabíamos que nos gustaban un poco más, como el Ujú. estilo, los libros y las películas, pero también habíamos hablado de algunos podcasts que nos gustaban. Y era lo que yo tenía muy claro, que lo que quería era los podcasts que ya existían, venían o de programas de radio o algo que no tenían una idea muy clara. Y yo lo que quería era, hay la flexibilidad del tiempo, vamos a hacerlo como una conversación, ¿no? O sea, Es la correcto. gente va a llegar por el tema, pero se va a quedar por la química y la dinámica. Estaba claro para mí. Y así como habían podcasts que yo había empezado a escuchar por X razón, tal vez por una pregunta o algo, y me había quedado escuchándolos por años, yo eso quería. Y Y son, eso hiciste. sí, Lo que me hicimos. acuerdo de hicimos. Lo que me acuerdo de aquella invitación es que ustedes dudaban de que yo aceptara participar solamente en estos programas hablando. Sí. Era, no tenía nombre, pero querían que fuera un programa que hablara de lo que yo enseñaba, que era cómo conducir o cómo fortalecer a los empresarios, a los dueños de pequeñas empresas y hablar de servicio al cliente, ventas, mercadotecnia, etcétera. Hablar, por supuesto que dije que sí inmediatamente y lo comenzamos a hacer y sí hubo química porque una de las cosas que tenemos en común tú y yo es que no nos gusta la vida convencional, Ujú, somos muy curiosos, nos interesan las tendencias, eh, somos muy abiertos, no hay prejuicios de esto, no es esto sí, ujú. y nos encanta la comida, nos encanta la jardinería, nos encanta viajar y hasta el teatro musical. Es correcto. O sea, mayormente Hamilton, el musical. Pero yo comencé a escuchar de Hamilton por ti mucho antes de que fuera
el fenómeno mundial. Ya era un fenómeno en Broadway, pero no era el fenómeno mundial en que se convirtió. Y yo me acuerdo que me decías, es que es una obra donde cantan hip hop y rap. Y yo decía, eso jamás lo voy a ir a ver, qué cosa más horrible. Lo vi, ya lo vi un par de veces. Alejandra también ya lo vio. Y nos encantó. Entonces, aquí estamos, un joven y alguien que pudiera ser, pues, tu mamá prácticamente, porque tu mamá es un año más chica que yo. Amiga, estuviste estudiando en la misma escuela que mis hijas. No en el mismo año, porque estás intercalado entre mis dos hijas. Sándwich. Pero de allá conozco a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a ti. Eras del grupo de mis hijas que iban a hacer documentales y filmaciones y club de cine, que muchos de esos los comenzaste tú. Y fue un proyecto hermoso que hicimos juntos 7 años. ¿Tú sabes por qué se llamaba Padrecito Empresarial, Alejandra? Prueba. Sí. Trivia. Sí, o sea, por cuando te contaba, ¿no? Como padrecito, pero tú eres padrecito empresarial, porque vienen los empresarios y te cuentan sus problemas. Sus problemas, así como Sí. vas con un padre, con un cura a confesarte. Mucha gente venía y me buscaba para pedir ayuda, consejo y consuelo. Y yo se los conté como anécdota a Diego y a Ricardo, y sin que ellos me avisaran nada, Sí. mandaron a hacer el logotipo, el nombre, y de repente, después de haber grabado varios episodios, me dijeron, ya va a salir al aire, y qué sorpresa que sale al aire y veo Padrecito Empresarial. Y mucha gente decía, no entendía por qué se llamaba así, pero ¿cuánta gente nos seguía? Que ni siquiera sospechábamos. Sí, que creo que igual es un poco la parte de... Se vuelve más accesible todo, pero es lo que está... Le agrega una parte de entretenimiento el estar intentando ver qué hay nuevo. Que la gente que está conectando tiene cero conexión por la parte geográfica o todo, y descubres y los que nos llegaban, o sea, sí, saludos a mi mamá, tía Rosy, que escuchaba y mandaba, obviamente mi mamá escuchaba todos los podcasts, pero luego también recibíamos mails de, o sea, no solo de otras partes de México, sino también de otras partes del mundo, y eso motiva mucho, ¿no? Cuando estás haciendo algo que no estás seguro si, o sea, qué alcance va a tener, si tiene validez fuera del círculo pequeño que estás pensando. Y ya. Pero la verdad, no sé cómo fue tanto para ti, pero también para mí era, o sea, fuera de la parte de probar algo nuevo, también la parte de que a mí solo personalmente me interesaba, ¿no? O sea, quería hacer la prueba. Hablábamos un poco antes de cómo empiezas a hablar de un poco maneras diferentes después de que escuchas podcasts en los que tú hablaste, aprendes un poco igual. Y la dinámica de tener, o sea, como decías, ¿no? O sea, está esa distancia generacional sin tener, que normalmente cuando tienes ese tipo de relaciones o dinámicas es cuando hay un contacto por la familia, ¿no? O sea, sí hablo de ese modo con algunos tíos y tías, espero que en el futuro igual sea con sobrinos, sobrinas, todo, pero que sean personas que no tienes una conexión familiar. Como decimos en Mérida, que no te toca de nada. Que no te toca de nada. Es correcto, sí. Está padre, ¿no? Porque estás viendo y ves una manera y empiezas a tener ese acercamiento directo que dices, ok, sí, cuando tienes 20 años ves todo de una manera diferente que alguien que tiene 20 años más, ¿no? Y estás viéndolas cómo todo se... Pues Sí. puedes ver cosas de la misma manera. Está padre. A mí me encantaba, y lo veo. Justo hace 2 días hablaba con un amigo de cuando estuve tomando clases de alemán, que hasta me dio pena terminar las clases porque sentí que ya, o sea, sí, ya no, como me hacía falta, pero lo que me hacía falta era que hice muy buen clic con mi maestra, ¿no? Que también es de Alemania, pero ya viviendo en Mérida, curiosamente. Yo ya estaba viviendo en Alemania, teníamos clases ¿de verdad? en línea. Sí, no, espérate. ¿Tomas alemán o tomabas alemán con una maestra alemana
que tú... Vivía en Mérida, Yucatán. Que vivía en Mérida mientras tú estabas, como estás ahorita, viviendo en Berlín. Es correcto, sí. No, Era solamente tú. Ella era, o sea, nos conocimos a través de Cairo, Ajá. el café y cine que tenía aquí en Mérida. Y una amiga me preguntó alguna vez que como yo estaba viviendo en Alemania, que si conocía a alguien que me pudiera dar clases de alemán, que le pudiera dar clases de alemán. Y dije, sí, o sea, conozco a Regina, te puede dar clases de alemán, con mucho gusto. Pusimos de acuerdo, eso fue 2018, 2019. Wow. Y pasó el tiempo y cuando empezó o sea, la primera ronda de 2020 de COVID y Ajá. todo, y un día estábamos intercambiando mensajes y le dije, oye, ¿cómo van tus clases de alemán? ¿Sigues? Y me dijo, sí, o sea, porque Regina la aplicó y le empezamos a dar clases por Zoom, Skype, lo que sea. Pasaron los días y dije, yo, yo ¿por qué también no? podría, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si es lo mismo. Y le mandé y pues estábamos en contacto de vez en cuando y le escribí y me dijo, claro que sí. Y ya, y es lo mismo, ¿no? O sea, está esa brecha Sí, generacional. O ajá, sea, tiene más o menos igual la edad como de mi mamá, tal ajá. vez, más o menos. Es una jovencita de Sí. 60. Sí. Y sí, o sea, terminaban las clases y sí, a veces cuando vengo aquí quedamos y vamos por un café nada más a platicar, porque es como ese tipo de conexiones que al menos yo valoro mucho, ¿no? O sea, Sí. sí, se habla mucho de diversidad, de amistades, de dónde vienen, o sea, entorno socioeconómico tal vez tengan, de qué países o algo así, pero también la parte generacional es súper importante, ¿no? O sea, porque Totalmente. fue sin un contexto que estén impartiendo lecciones y todo, nada más estás hablando como Sí, persona. con otra persona. Y eso está muy padre. Y es... Eso está muy padre porque tú lo tienes. Ujú, No todas las personas, no estoy hablando de jóvenes o de viejos, no todas las personas lo tienen. Hace poquito hace unas semanas fue la posada ujú. de los iniciadores. O sea, los iniciadores tienen en común que son dueños de empresas, que tienen un grupo de personas a su Ujú. cargo. Y muchos, más del 50% de ellos sufren tener que entrar a un lugar donde no conocen a las personas y tienen que hacer un contacto y tienen que conversar con ellas. Y no estoy segura que no es porque hay que flojera quién sabe quién es sino porque te pones en un modo vulnerable de Claro. pensar qué voy a aportar yo, cómo me van a juzgar, a quién le interesa lo que yo digo, ¿sí? Sí, Pero creo que lo que tú haces es, ¿qué otra cosa tendrán las personas para decir, estoy abierto, sí, quiero saber, me interesa, cuál es tu historia, qué haces, qué padre, y hacerlo sí, con esta soltura? Tienes un hermano, ¿tu sí. hermano es igual? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Quién sacó eso? Somos una mezcla Ajá, de todo, ¿no? Creo que como el punto que tal vez para mí me hizo hacer clic, un tío mío, Carlos, ajá. hermano de mi papá, una vez cuando yo tenía como 18, 19, me dijo, oye, a él siempre le gustaban mucho los veleros. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar. Salían en los fines de semana y salían en el velero y hacían como mini regatas, competencias. Y me dijo, no, vamos a empezar, lo vamos a tomar en serio y vamos a empezar a hacer regatas bien. Me Ajá. dijo, él en ese entonces, yo tenía 18, 19, él tenía casi 50. Y me dijo, necesitamos gente joven para que vaya a hacer la chamba fuerte del velero. Nada más quiero hacer un disclaimer. Creo que tu tío tenía como 40. Nada más quiero hacer la aclaración para que no te corte las orejas cuando te vea. No, Porque no, conozco al tío. no, porque le tengo que dar crédito porque me acuerdo que estaba entrenando para cruzar nadando ese cruce que hacen de Cancún a Isla Mujeres, que Ajá, eran 10 ajá. kilómetros. O sea, sí, sí es mucho mayor que Sí, tú, pero... lo ibas a pasar 50. Pero a mí lo que me hizo, o sea, cuando tienes 18, 19, se ve, 50 se ve como, o Wow, sea, sí. ni siquiera piensas al respecto. Es una cantidad, es como si a un niño de 8 le preguntas qué pasa cuando cumples más de 15. Ya eres un adulto, ya sé. Y me acuerdo ir con ellos y pues, o sea, era un grupo y lo preguntó con toda la familia y nadie dijo, o sea, solo yo me apunté. O sea, Ajá. entre todos los primos y todo, nadie, solo yo fui. Y eran sus amigos. O Ya. sea, eran de Otros cincuentones contemporáneos. que no tenías. En este 30, ya. Y fuimos y me acuerdo que me llamó tanto, o sea, porque claro que yo me llevaba con mi tío bien, o sea, de todo y teníamos una dinámica, pero fui y luego estoy en un grupo de personas y dije, oye, también se divierten. O sea, Sí, se divierten, se la pasan bien y están como con un también humor de que uno pensaría como humor de chavitos y están así Sí. como haciendo bromas y todo. Y dices, oye, ¿sabes qué? Qué padre está, ¿no? Y no lo piensas y empiezas a darte cuenta que
creo que igual a veces nos apresuramos mucho en lo que puede pasar en Y los juzgar. siguientes 1 o 2 años de la vida también, como que Sí. es lo que va a pasar. Y te das cuenta que esto sigue, ¿no? Y están teniendo, ya nos conocemos por 15 años más, Sí, tal vez sí, tú y yo. sí. Y vas viendo que alguien que tal vez tiene esa distancia generacional, que sigue teniendo ese acercamiento a la vida con, ok, vamos a probar nuevas cosas, vamos a estar experimentando, vamos a estar... Y dices, oye, ¿sabes qué? Qué padre, ¿no? Sí. Aprecias más el momento, pero no sientes tal vez esa desesperación por tengo que comerme todo ahorita mismo, ¿no? No. Y hace que lo disfrutes más y que tengas más tiempo de explorar. Sabes que la vida sigue, como, Sí. como les digo, ¿no? A los anfitriones y a los cookie kids. O sea, van a llegar a mi edad y van a seguir disfrutando de la vida Sí. como la disfrutan ahorita. Sí. Igualito, de todo. Entonces, nada más que con dinero, con estabilidad, Sí. con los hijos ya grandes. Entonces, es un momento padrísimo. No hay que desgastarse pensando, tengo que hacer ahorita de todo porque voy a envejecer y ya no voy a poder hacer nada. Al contrario, haces mucho Sí. más. Y esto siempre lo viste. Y es padre, ¿no? Sí. Es padre. Pero una de las cosas que hizo que este podcast comience, fíjate que a nivel local he visto muchísimos, y no lo digo en mala onda o de crítica ni nada, pero sí hay mucha gente muy simpática, elocuente, interesante, pero que no, que comienza el podcast, pero no lo continúa. Pero muchos. Y eso sí, eso es algo a lo que tú me inspiraste. El 100% te doy el crédito. Y siempre le cuento a la gente que quiere comenzar un podcast, y se lo digo, una Ya sé qué cosa vas a decir. que aprendí de Ricardo, ¿qué es? Que no saques el primer episodio, apenas lo grabes, esperes a grabar 3, 4, 5 y luego empiezas a sacarlos. Sí. Cuando parece un consejo babas, no lo es. Porque ese compromiso que tú haces contigo mismo, porque nadie sabe allá afuera que vas a sacar un podcast, pero el compromiso que tú haces de grabar y hacer otra cita y buscar el tema y hacer lo que sea y no eran 3, creo que nosotros grabamos Como 7, 8, ¿no? 7, 8. Sí. Sí. Y además, o sea, pues ¿cuál es tiene varios puntos, ¿cómo? Como cada buena cosa. Que escuchen, por favor, porque El esto primero- me ha ido mucho. Cualquier proyecto que vayas a hacer que tenga periodicidad, Ajá. si no te gusta hacerlo sin la audiencia, o sea, no lo vas a hacer. O sea, si no escribes un newsletter solo por ti mismo, si no haces un podcast, si no tienes un canal de YouTube, independientemente de cuántos comentarios todos tengan, no va a salir, es correcto. Qué mejor manera de hacerlo primero y solo lo escribes y terminas. Estás pensando en hacer un newsletter, estás pensando en hacer un canal de YouTube, grabas los videos, los editas y los esperas a ves. ver cómo te sientes. Sí. Igual es totalmente válido que grabas 3 y lo odiaste. ¿Está bien? Está bien. O sea, Ajá, ahí está acabó. El siguiente, o sea, está muy fácil la parte de la validación que recibimos cuando pones algo que está, o sea, es totalmente normal y social que pones algo y te da, uy, qué padre, ¿no? Sí, 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 sí. Y si lo haces una después como ya sé que se va quitando rápido, ¿no? Ya me dijeron todos que estuvo muy bueno mi primer podcast, pues ya. Pero a ver, como que, ¿qué? Sí. Y luego está tal vez la parte más importante que es la disciplina, la regularidad, ¿no? Disciplina para uno mismo, ¿no? Para acostumbrarte a hacerlo de manera Sí. constante. Y de la parte de si estás en verdad queriendo generar una audiencia, o sea, que esté escuchando de manera regular, tienes que tú ser constante, ¿no? Entonces Totalmente. nosotros que hicimos, o sea, todas las semanas sin perder sacábamos un podcast. Y si no teníamos, veíamos qué hacíamos. Creo que algunas veces sacábamos como algo que estuvo de los mejores que habíamos hecho, hacíamos como una selección, pero intentábamos minimizar. Pero lo hicimos, Sí. en 7 años lo hicimos 4 veces. Sí, y era, ok, vamos a, ¿qué hacer? Pues grabamos, en vez de grabar el de la semana y ya, pues nos sentamos y grabamos 3, ¿no? Sí, Y es correcto. hacíamos nuestro colchón y de pronto sí terminamos de grabar un podcast y Diego nos decía, no hay colchón. Pues grabamos otro. Y ya. Y esto que acabas de decir es verdad, porque pasa igual cuando escribes un libro. Dices, o escribes una columna, lo que sea, voy a escribir por mí. O sea, quiero sacar esto, porque lo disfruto, porque quiero expresarlo, porque quiero ordenarlo en mi cabeza y lo hago. Ujú.
Pero no es voy a escribir esto para que me escuchen muchos. Sí. Porque allá es donde te desilusionas, porque si Claro, no te escuchan estás muchos... esperando, estás a la espera de las reacciones. Exactamente, todo viene externo. Si lo externo no reacciona, a ti te debilita. Entonces, siempre tiene que venir la motivación interna por mí. Sí. Pero esa disciplina, el que más tenía esa disciplina eres tú. Y no porque no acudiéramos puntualmente cada semana a grabar, sino porque muchos de esos programas los hacíamos mientras tú estabas en Singapur o en Brasil o en China o en otra parte del mundo Solo con una- horarios sí. rarísimos. Solo una vez me dormí. Una Me acuerdo. vez, o sea, en 7 años son 5%, eran 360 semanas. Pero Una además, vez. sí, que me acuerdo que desperté para grabar, era como 2:30 de la mañana en diciembre en Alemania, y desperté y mi computadora tenía que reiniciarse, ¿no? Y apreté reiniciar y me dormí. Apreté el momento y me dormí. Y ya les había dicho, ok, ya vamos, no es que. Y nada más después, 4 horas después, despierto, y ya, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuánta civilización? Y Diego escribe, seguro se durmió. Es correcto. Sí, él Sí, fue el que pasa. me dijo, lo conozco, seguramente se durmió y Sí. no duerme, muere. Entonces no había manera. Sí. Pero teníamos, y otra cosa que siempre, no solamente me gustaba, sino lo copiamos. Nunca había un libreto, Ujú, sí. porque Ricardo me dijo, y yo no sé si eso era también con los otros programas, pero con el de negocios, él quería que fuera esto. Haz de cuenta que es una conversación tan sabrosa entre dos personas que si alguien está cerca, en un café o algo, como que se inclinaría un poquito a escuchar. Sí. Pero no es nada programado, estudiado, libreteado, nada. Sí. O sea, Sí. sí era la idea general, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con la gente que llega tarde? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a contratar? ¿Qué hacemos con la gente que no sigue las reglas? Esa era la idea general y nos lanzábamos. Sí, que justo eso, esta semana estaba viendo a una amiga que trabajaba en Cairo, también, Brenda, y me decía, ¿no? O sea, que todo el mundo de negocios, de todo, que ella no conecta Con nadie. eso Ujú. o sea, con el estilo de conversaciones y pláticas. Ya. Se voy a una conferencia y el lenguaje que están hablando no es el mío, ¿no? Ujú. El estilo en el que se está comunicando, no puedo. Dije, ¿te acuerdas? Ella hizo el logo de Padrecito, ¿no? Y le dije, pues Sí. y me dijo, sí, de vez en Brenda cuando. fotografió mis pies. Ahorita cuento lo de los pies. Lo mismo le dije. Todavía nos acordamos. No, pero es eso de encontrar la manera de conectar. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y a ella sí la enganchamos. Sí. Sí, porque ella pues los escuchaba cuando estaban empezando en su momento. El logo de Padrecito, el primero era una caricatura tuya y mía. Ujú. Y la verdad, padrísima. Pero también Brenda era fotógrafa. Y la primera vez que grabamos, pues yo estaba habla y ella se puso a tomar fotos. Y evidentemente que yo tengo este vicio de que apenas me siento y me relajo, me quito los zapatos. Los tienes ahorita. Ahorita sí les tengo, pero porque son chanclas. Y obviamente yo feliz, hablando, encantada. Y ella, tan curiosa, fotografió mis pies, que son la cosa más espantosa. No, o sea, por esos pies no pagarías en esas redes de internet donde la gente tiene fetichismo, para nada. Y yo cuando lo vi y les pareció que era una foto fabulosa para promocionar, yo, por favor, renuncio a esto si ustedes me hacen desaparecer esta foto de los pies. ¿Tienes esas fotos todavía? Sí. Ay, pásamelas, por favor. Ahora sí vas a ponerle los pies. Sí, claro que sí. Bueno, Ya es hora de publicarla. pero a mí mis hijas me dijeron que yo no esté publicando fotos de pies porque luego los venden en internet y no sé cuántas cosas. Y todo está muy bien, siempre y cuando me den una tajada. Te compensen. Sí, 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 claro, pero así, gratis nada. Pues muchos recuerdos padrísimos. Entrevistamos gente increíble que estaba comenzando y que ya ahorita
son marcas súper establecidas. Hay unas marcas que no siguieron, pero por ejemplo, el caso de Gus Reyes, Sí. que creció tremendamente, tanto y vendió la empresa. No sabía. Sí, o sea, hace poco. Bueno. O sea, y ha habido muchas historias, las Adoraditas, Ujú. que tenía, pues, no una, pero sí poquitas sucursales y ahorita es un monstruo, las Adoraditas. Eh, la primera entrevista formal y larga que tuvo Tere Casola fue en Padrecito Empresarial. Sí. Y a partir de esa entrevista que sacó tantas historias y que me dijo, o sea, me sacas historias que jamás había contado a nadie, salieron hasta su plática TED, o sea, muchas cosas. Guillermo Mendicuti, de los trompos, también. Digo, ya era grande, pero sí mucha gente que esa era nuestra intención, o sea, recoger todas esas experiencias de la gente que estaba comenzando empresas Sí. y que dentro de unos años se van a ver como los emprendedores de principio de siglo. Y una vez me dijiste algo que me tocó y me llenó y me hizo sentir súper bien. Estamos dejando, pues, récord, evidencia Sí, como una documentación de lo que pasó que ahora ya es el en los inicio de pymes. iniciadores, Ajá. ¿no? O sea, de pequeñas y medianas empresas de Yucatán, de Sí, sí. primeros años. ¿Y qué es la realidad, no? Hablamos igual un poco sobre lo, el valor que te deja esos proyectos que haces a través de mucho tiempo, ¿no? O sea Sí. porque en el momento y sí hay la dedicación que le pones para cada grabación y lo revisas después, pero luego cuando lo ves todo completo, Está es otra cosa, impresionante. ¿no? Y ya empiezas a ver algunos patrones que no verías solo. Y es muy padre. Y además que se queda ahí, ¿no? Se queda y está. Allá se queda. Sí, Eso es lo que me encanta del ciberespacio, ¿no? sí. Allá está, gracias a YouTube, Ujú. los primeros capítulos Sí, de todo 7 padrecito años está de allá. Sí, Padrecito está allá, ¿no? sí. Hoy Emma, del Salón de Belleza de Blanquita Chi, me decía, es que me acabo de volver adicta a sus podcasts. Y le digo, Emma, ¿qué casi voy a dejar? No, puede ser. Tienes Y le 7 años digo, hacia tienes, atrás. sí, 7 años de Padrecito, 3 de iniciadores que están allá. No es Sí. un libro que se comió el comején, o sea, ahí están. Y ese nos tocó esta buena suerte, ¿no? De vivir en esta época y hacer esto. Pero sí quería, en estos penúltimo capítulo, darte las gracias. Porque si tú no sueñas esto, si tú no comienzas esto, pero no es comenzar, es mantenerse. Sí. Y esa pasión, esa dedicación, esa disciplina con que nos inspiraste a Diego y a mí a seguir, cuando lo veo para atrás, cada semana, Sí. cada semana. Y recuerdo que al principio hablábamos y se hablaba de si este podcast iba a ser un producto rentable, Ujú. ¿sí? Y decidimos los tres, tal vez no muy convencidos, yo súper convencida, yo amaba estar no me importaba nada, no quería yo ganar ni anunciar, no quería yo nada, solamente quería hablar con libertad. Sí. Y ahora escucho a podcasteros increíbles, que me encanta. Pero me están anunciando audífonos, Todo. almohadas, Sí. Airbnb. Y entonces digo, Sí. qué fregón lo que hicimos durante tanto tiempo Sí. de hacerlo de verdad por amor al arte. Y es convicción, ¿no? O sea, y siento que al final, o sea, estás cambiando algo a corto plazo por algo a largo plazo, ¿no? O sea, si estás como, ¿qué proyectas de ti mismo como marca? Es que por más que pudieras ir por alguna modelo de alguna promoción o alguna Sí, suscripción o algo, estás arriba de ese tipo de cosas, sí, ¿no? sí, Y a sí, veces sí. escucho un podcast y dices, no, si es que esta persona no debería estar anunciando Lo que está anunciando, sí. colchones de cama. Y Ujú. dices, oye, tú
Tú escribiste libros y eres una Qué figura necesidad. pública, dices que no te hace falta, ¿no? De verdad es que Creo eso yo. del grid está Sí. cabrón. Entonces, fue un gusto, Qué la verdad. padre Fue que muy lo padre. hicimos. Todos esos años que, si están escuchando, es que vayan atrás, escuchen los otros. Padrísimo. En todos los de iniciadores están en la cuenta de iniciadores de podcast y los de Padrecito están en YouTube y pueden ir, que fue parte de la, igual, si alguien va a empezar un proyecto parecido y en algún momento, no pasa en las primeras semanas, ¿no? Pero llega un momento que empiezas a pensar y sí es bueno pensar cómo se va a mantener esto, Ujú, ¿no? ujú. Y fue mucho, hablamos en su momento de Spotify y todo, y algo que Diego y yo teníamos muy claro es que eso se tiene que poder mantener, ¿no? O sea, que Sí. no se vaya, que desaparezcan, que no tengan solo los últimos 10, Ajá. 20 episodios, sino todo. Eso es lo que pasa con Spotify, que ya Sí, no podemos mandar a la gente a un capítulo de hace 120 capítulos sí, porque ya no está. sí, Pero YouTube sí. sí, o es Ajá. limitado el acceso para solo los que tienen cuenta Sí. X. Y sí, o sea, sí fue un trabajo extra que fue cuando ya estábamos empezando como a ver cerrar el ciclo de Padrecito en sí, tomarnos el tiempo de subir absolutamente todos los episodios que habían estado, que muchos no los habían subido a YouTube porque estaban solo en aplicaciones de podcast, para que se quedaran, ¿no? Y estaba ahí. Ricardo, me estoy enterando de esto. Muchas gracias. Muchas, Ponlos, ¿no? muchas gracias. Ponlos A lo para mejor me lo dijeran, pero como la tengo sí, tenerlo en cualquier, y es lo mismo, ¿no? Y también, o sea, escribes cada semana tú en una plataforma que, o sea, Facebook Ajá. lo puede quitar, ¿no? Ver la manera en la que esto esté, que que quede como de referencia, ¿no? Que esté ahí Sí. y que la gente lo pueda Lo ver, pueda ver. escuchar. Siento que es algo que vale la pena. No es algo que si estás empezando un proyecto deberías de estar pensando en eso, porque Sí. solo vas a estar dando vueltas. Pero rápido, si pasas 6 meses o algo y ves que hay Que ha sido valor en eso, constante. hasta para Ujú. ti, es lo mismo, ¿no? Es lo Sí. mismo. Si escribas un diario que lo tendrías en un lugar que sabes dónde va a estar, es lo mismo, ¿no? Digo, O sea, a es para un veces grupo de pienso, personas. me hubiera encantado estar leyendo cosas que escribió mi tatarabuelo, Ujú, claro. o que dijo, o que pensaba, ¿no? Y esta era de la tecnología nos da esa oportunidad. Entonces, padrísimo. Sí. Alejandra, ya casi nos vamos. Nos queda solamente uno más. Gracias igual a ti por acompañarme, porque yo cuando me dijo Ricardo, ya me voy, sigue tú, dije, no, hombre, si hablar es lo más fácil del mundo, pero es muy difícil hablar sola. Entonces, aunque sé que contigo y contigo, Ale, la que habla más soy yo, qué gran ayuda Sí. ha sido. Y yo te quería preguntar si hay algo que nos quieres compartir, porque casi no te hemos dejado hablar. No, nada, estoy feliz escuchando la historia, porque yo no había estado en grabación de Padrecito, nunca. Ujú. O sea, llegué a los finales de cuando grababan Padrecito, pero, o sea, creo que alguna vez estuve en una grabación que tuvieron en Alexandras Ya. hace 1000 años, pero como que no había visto la dinámica, entonces me siento viéndolo en YouTube, porque sí los he escuchado y sí regreso, y Sí. hablábamos de eso, ¿no? Y creo que Padrecito tenía eso, como que era súper, las portadas, los títulos, como que era otra cosa, como Sí. que mucho más fresco, muy creativo, muy... Totalmente. Y lo empezabas... Sigue y siendo era actual. eso. Sí. Sí, Si no se sí, ve sí, sí. antiguo o pasar moda así. Sí, es cierto. Entonces, no, padrísimo. Y aquí estoy Sí. feliz escuchando la historia. Es que sí es. Si tienes la oportunidad de hacer algo y que te diviertas al hacerlo, Ya la es parte hiciste. de, ¿no? O sea, como que... Y aplica todo, y aplica a un proyecto creativo, pero también a tu empresa, ¿no? Que es parte de, o sea, si puedes, si tienes entre opción A, B y C va a tener un resultado parecido, pero te vas a divertir. O sea, ¿para qué estás pensando, no? O sea, si te va a dar un poquito más de trabajo, pero de todos modos, pues vas, ¿no? Y era parte de lo mismo, ¿no? O sea, si vamos a tener... Nos daba más trabajo vender la idea del podcast cuando veías los títulos que estaban y todo, pero las personas que entraban ya veían y veían los títulos, ya sé a qué va, o empezaban a pensar hacia dónde ver la conversación, ¿no? Y todo eso hace que lo disfrutes más tú y las personas que lo están haciendo. Y aplica también a si tienes una empresa, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Cómo creas la cultura, cómo creas la visión, sentimiento de pertenecer a uno mismo. Es lo mismo, ¿no? O sea, crear una parte que se estén pasando bien. Padrísimo. Qué Estamos. suerte que ahorita que estamos terminando, porque antes de que llegaras de Berlín, donde vives y trabajas,
Alejandra me dijo, ¿no estaría padrísimo hacer un capítulo con Ricardo? Pero yo juré que iba a ser por Zoom o algo así. O sea, porque le dije, hay que pensarlo para, no sé, mandarle las preguntas o conectarnos. Y con todo el dinero de los anuncios de colchones, compramos aquí un avión. Viniste en primera clase. Sí. Se No, logró. un gusto. Y la verdad, cuando terminó la primera etapa del podcast en sí, Ajá. o sea, a mí me dio mucho gusto que siguiera. Y, o Gracias. sea, fuera de que sigo disfrutando escucharlo, Gracias. era el tener esa sensación de que eso sigue, ¿no? Y te dije cuando empezaste a tener a Alejandra de Sí me lo dijo. moderadora, Sí me lo te dijo. dije, ¿qué te dije? Qué fresco y bien se oye el podcast con Alejandra. Sí, Que porque se sube. es la muchísimo. dinámica, ¿no? Sí. Y es lo mismo, ¿no? O sea, ese espacio, una conversación, funciona mejor. No estás como maestra ya con tu dedo. Debes de hacer esto, si no es más Sí. así. Gracias, Diego Escalante. Espero que escuches Sí. esto. Muchas gracias, porque todo lo que hiciste, además, él me acompañó a la transición Sí. antes de llegar a Meridiano Cero. Y gracias sobre todo a ti, porque guay, otro nivel. Fue una super suerte que te atravesaras en mi vida. Muchas gracias. Seguiremos con otros proyectos, Así. pero aquí cerramos. Muchas Estamos. gracias, muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Sí. Ricardo. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca a Iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.